Impactante revelación sobre Raúl González. El ídolo del fútbol lucha silenciosamente contra un cáncer muscular devastador. En los rincones más discretos de Madrid, donde el eco de los aplausos aún parece resonar en el aire cada vez que se pronuncia su nombre, una noticia ha sacudido a la comunidad futbolística mundial. Raúl González Blanco, el eterno 7 del Real Madrid, el guerrero incansable que marcó una época en el Santiago Bernabéu, hoy libra la batalla más difícil de su vida. Una enfermedad silenciosa, cruel, progresiva, cáncer muscular en estado avanzado. Desde hace meses, la ausencia del exdelantero en los medios y eventos públicos había empezado a generar rumores. ¿Dónde estaba Raúl? ¿Por qué ya no compartía su vida con los seguidores que lo idolatraban desde los años 90? Pero nadie imaginó que detrás de ese silencio se escondía una lucha tan desgarradora. Fue una fuente cercana a la familia quien, entre lágrimas y con un profundo respeto, confirmó lo que muchos temían. Raúl está gravemente enfermo. Su salud se ha deteriorado drásticamente y en estos momentos permanece en casa, rodeado por sus seres más queridos. La enfermedad que lo aqueja es rara, agresiva y extremadamente dolorosa. Un cáncer que afecta directamente los tejidos musculares y que, en su caso, avanza con una rapidez alarmante. Según los médicos que lo atienden, cada día representa un nuevo reto, una nueva pelea entre la vida y la sombra que intenta arrebatársela. Y aunque el cuerpo le falle, el espíritu de Raúl sigue siendo el mismo de siempre, fuerte, digno, dispuesto a resistir con la serenidad de quien ha enfrentado 1000 batallas en el campo. En su habitación, convertida ahora en un santuario de recuerdos y fotografías de sus días gloriosos con la camiseta blanca, Raúl ha pronunciado palabras que han dejado un nudo en la garganta de todos los presentes. Gracias por todo. No tengo miedo. Me voy tranquilo si llega el momento, murmuró con voz temblorosa, estrechando la mano de su esposa, Mamen Sanz, quien no se ha separado de él ni un segundo. Sus hijos, aún jóvenes pero conscientes del drama, lloran en silencio, aferrándose a cada instante que les queda con su padre. Esta escena desgarradora ha trascendido las paredes de su hogar. Los excompañeros, los entrenadores, los periodistas que lo acompañaron durante décadas y hasta los rivales históricos del Barça han enviado mensajes de fuerza y cariño. En las redes sociales, miles de fanáticos de todo el mundo han comenzado a compartir imágenes, anécdotas, goles imposibles y gestos nobles de aquel ídolo que jamás necesitó levantar la voz para imponerse en el campo y en la vida. Pero, ¿qué representa realmente Raúl González para el fútbol? Para muchos, más que un jugador, fue un símbolo. Representaba la entrega total, el respeto al escudo, la humildad en la victoria y la elegancia en la derrota. Era el tipo de futbolista que no buscaba cámaras, sino resultados. Que no se construyó en los flashes de Instagram, sino en las canteras y en el barro de los entrenamientos. Su historia, forjada con esfuerzo, silencios y goles inolvidables, es hoy más actual que nunca, precisamente cuando su fragilidad humana lo pone de nuevo en el centro de la atención. En este punto, la reflexión es inevitable. ¿Por qué los grandes héroes del deporte también deben enfrentarse a finales tan crueles? ¿Por qué el destino parece ensañarse con quienes nos hicieron soñar? Quizás porque en su caída también aprendemos. Aprendemos sobre lo efímero de la gloria, sobre el valor de la familia y sobre lo mucho que aún nos puede enseñar alguien que ya lo dio todo. Los médicos han sido claros. El pronóstico es reservado. El tratamiento ha sido ajustado varias veces, pero el cuerpo de Raúl responde con dificultad. A pesar de todo, la familia ha decidido mantener la esperanza, apoyándose en una red de amor y oraciones que se extiende por todo el planeta. Porque sí, Raúl no está solo. Detrás de cada mensaje de apoyo, de cada fuerza, capitán, swing, hay millones de personas que crecieron con sus goles, que se emocionaron con sus abrazos al aire, que aprendieron de su ejemplo. Hoy,
Más que nunca, el mundo del fútbol se une en un mismo latido. En los vestuarios, en las gradas, en los hogares, se respira un aire de respeto profundo. Porque Raúl González Blanco no es solo una leyenda del deporte español. Es y será siempre un hombre íntegro que supo vivir con dignidad y que, incluso ahora, en su momento más difícil, sigue enseñando lecciones de valentía. Desde este humilde rincón del periodismo, solo queda enviarle un mensaje. Gracias, Raúl. Por cada gol, por cada gesto, por cada silencio lleno de sentido. Ojalá la vida te regale el milagro que todos deseamos. Y si no, que te acoja con la misma elegancia con la que tú siempre trataste a este juego maravilloso, llamado fútbol, Raúl González, y la carta que rompió el silencio, el legado de un ídolo que ya presentía su despedida. Era una tarde cualquiera, en Madrid, hasta que llegó la noticia que nadie quería escuchar. Raúl González Blanco, el eterno 7 del Real Madrid, el hombre de los goles silenciosos y las celebraciones sobrias, estaba librando su partido más difícil, el del cáncer muscular avanzado. Pero lo más sobrecogedor no fue el diagnóstico en sí, sino la existencia de una carta escrita a mano, guardada en secreto por semanas, y revelada solo cuando su salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Una carta que no solo conmovió al mundo del fútbol, sino que también destapó el rostro más humano de una leyenda que, en silencio, se preparaba para decir adiós. Si algún día no estoy más aquí, recordadme con una sonrisa y mis goles, no con tristeza, escribió Raúl. Era una frase breve, casi infantil, pero cargada de un simbolismo demoledor. Porque cuando un ídolo del tamaño de Raúl se atreve a escribir su epitafio emocional en vida, no solo está hablando con sus fans, está hablándose a sí mismo. Está aceptando lo inevitable. Según fuentes cercanas a la familia, el exdelantero llevaba meses luchando contra los síntomas. Dolores persistentes, pérdida de masa muscular, noches de insomnio y un silencio que solo compartía con los más íntimos. No quería preocupar. No quería titulares. Prefería el anonimato del dolor. El retiro silencioso del guerrero que no desea lástima sino respeto. Y así, mientras el mundo seguía hablando de fútbol, de fichajes, de goles de Mbappé y Haaland, Raúl enfrentaba su diagnóstico con la misma entereza con la que un día enfrentó al Bayern en el Allianz o al Barça en el Camp Nou. La carta fue escrita 3 semanas antes de que ingresara de urgencia en una clínica privada de la capital. Fue encontrada entre las páginas de un cuaderno viejo, junto a recortes de periódicos de su época dorada y dibujos de sus hijos. Estaba dirigida a todos los que me dieron una razón para correr, incluso cuando las piernas ya no respondían. Con esa frase desnudaba el alma. Porque Raúl nunca fue solo un jugador. Fue un símbolo. Un espejo en el que millones de jóvenes se vieron reflejados, y ahora con esa nota íntima, nos recordaba que incluso los héroes sienten miedo. Los médicos confirmaron que la enfermedad estaba en una fase avanzada, una forma agresiva, rara, que había progresado rápidamente. Lo que más sorprendió al entorno fue su decisión de mantener todo en secreto, incluso a costa de su imagen pública. No quiero que me recuerden por esto. Que digan que fui un luchador, sí. Pero sobre el césped, habría dicho a un amigo íntimo. Durante años, Raúl construyó una reputación basada en el trabajo silencioso, la disciplina férrea y una humildad inquebrantable. En un mundo donde los egos se inflan como globos, él eligió la sobriedad. Por eso su carta duele. Porque rompe con la frialdad del mito y nos entrega la fragilidad del hombre. Porque por primera vez, Raúl no nos hablaba como ídolo, sino como ser humano. La respuesta del mundo del fútbol no se hizo esperar. Clubes, excompañeros y figuras internacionales comenzaron a compartir la carta en redes sociales con mensajes de apoyo. Iker Casillas escribió: «Hermano, no hay batalla que no puedas ganar. Estoy contigo hasta el último minuto del alargue». Cristiano Ronaldo publicó una foto abrazando a Raúl con un mensaje breve pero contundente. Los grandes nunca mueren.
Pero quizás lo más conmovedor fueron los mensajes de los aficionados. Gente que lo vio debutar en 1994, que celebró con él la séptima, que lo imitó en los patios del colegio, que creció con sus goles y su entrega. Raúl no era solo un jugador, era una forma de vivir el fútbol con el corazón, escribió un seguidor en X, antes Twitter. Y tenía razón. Raúl representó esa era predigital donde el esfuerzo era más importante que el algoritmo, donde los capitanes no hacían directos en Twitch, sino que hablaban en el campo. Hoy, mientras el estado de salud del exjugador sigue siendo reservado, su carta sigue circulando por todos los rincones del mundo hispanohablante. En programas de televisión, en podcast, en estadios, en redes sociales. Se ha convertido en un testamento emocional, en una especie de último pase de un delantero que, incluso fuera del campo, sigue asistiendo a la vida con elegancia. Las últimas informaciones indican que Raúl se encuentra en tratamiento intensivo, rodeado de su familia y de un pequeño círculo de amigos. No ha querido cámaras, ni visitas de famosos, ni homenajes prematuros. Solo ha pedido paz, música clásica y mirar desde la ventana cómo cae la tarde sobre Madrid, su ciudad, su cuna futbolística y su hogar emocional. Si este fuera su último capítulo, y nadie quiere que lo sea, sería uno a la altura de su historia, silencioso, sobrio y profundamente humano, pero también cargado de esa épica discreta que solo tienen los verdaderos grandes, porque, como él mismo escribió, no importa cuántos goles marques, sino cuántos corazones toques sin querer. Y Raúl, en ese sentido, ya ha ganado el partido más importante. Despedida entre lágrimas. Iker Casillas y Fernando Hierro acuden al hospital para decir adiós al ídolo caído. Nadie estaba preparado para recibir una noticia tan desgarradora. Ni los más cercanos, ni los antiguos compañeros de batalla, ni mucho menos millones de fanáticos que crecieron idolatrando cada paso, cada gol, cada mirada de fuego en el campo. La leyenda había caído, y no en un estadio bajo los focos del mundo, sino entre máquinas, suspiros y lágrimas, en la fría habitación de un hospital donde el tiempo parecía haberse detenido. En la noche del lunes, cuando los rumores comenzaron a circular, muchos quisieron pensar que era solo otra exageración mediática, pero bastaron unas horas para que los peores temores se confirmaran. El estado de salud de uno de los grandes ídolos del fútbol español se había deteriorado gravemente. El cáncer muscular, ese enemigo silencioso que había logrado mantenerse en la sombra durante tanto tiempo, finalmente había mostrado su rostro más cruel. Los médicos, con el rostro tenso y el lenguaje comedido, solo pudieron confirmar lo que nadie quería escuchar. Y entonces, sucedió lo inevitable. Aquellos que compartieron con él no solo los vestuarios, sino también los sueños, las victorias y las derrotas, comenzaron a llegar al hospital. Entre ellos, dos figuras que no necesitaron presentación: Iker Casillas y Fernando Hierro. Ambos llegaron sin hacer ruido, pero su sola presencia en el lugar selló la magnitud del momento. El capitán eterno y el líder silencioso ahora eran simples hombres frente al abismo de la despedida. Casillas, con la mirada vidriosa y las palabras atrapadas en la garganta, permaneció en silencio largo rato antes de entrar. Caminó por el pasillo como si se enfrentara al penalti más difícil de su vida. A su lado, Hierro mostraba ese estoicismo que lo caracterizó siempre. Pero incluso él no pudo evitar que una lágrima descendiera por su mejilla al cruzar la puerta. Lo que se vivió ahí dentro solo pertenece a los que estuvieron presentes. Pero el rostro de ambos al salir hablaba por sí solo. Acababan de decir adiós, probablemente por última vez. La escena era profundamente humana. Sin cámaras, sin trofeos, sin ovaciones. Solo el dolor genuino de tres vidas unidas por una pasión, ahora enfrentadas a una separación inevitable. Iker, quien tantas veces fue llamado el ángel guardián, parecía esta vez no poder proteger a su amigo. Y Hierro, símbolo de fortaleza y carácter, se quebró como nunca antes se le había visto. Lo más impactante fue el silencio,
En un mundo donde cada gesto se convierte en titular, esta vez las palabras sobraban. Los dos hombres salieron del hospital en medio de una nube de periodistas que respetuosamente guardaron distancia. No hubo declaraciones, solo abrazos, miradas bajas y respeto. El peso de la despedida era demasiado grande como para ser traducido en frases. Horas después, en redes sociales, Casillas compartió una imagen antigua junto a su compañero de tantas batallas, acompañada de una breve leyenda: "Siempre contigo, siempre". Fue suficiente para que el país entero entendiera la magnitud del lazo que los unía. Hierro, por su parte, optó por el silencio. Un silencio que, en su caso, decía mucho más que 1000 palabras. Lo que se vivió esa noche no fue solo una visita a un hospital. Fue el adiós íntimo entre hermanos de campo, entre leyendas que lo ganaron todo pero que, ante la muerte, son simplemente hombres vulnerables. Fue el momento en que el fútbol se detuvo para rendir homenaje a uno de los suyos. Y en medio de ese homenaje, el dolor se convirtió en protagonista. La historia de estos 3 hombres, uno luchando por su vida, los otros 2 por no derrumbarse, quedará grabada en la memoria colectiva de un país que aprendió a quererlos, no solo por lo que hacían con un balón, sino por lo que representaban fuera del césped: la hermandad, la lealtad, la humanidad. Porque en el fondo, más allá de la gloria, los goles y los campeonatos, lo que verdaderamente perdura es eso: la manera en que nos despedimos. Y esa noche, Iker Casillas y Fernando Hierro nos enseñaron cómo se dice adiós a un verdadero hermano. Noticia que estremece al mundo del fútbol. Raúl González, la leyenda que marcó una era, hoy lucha la batalla más dura de su vida. La noticia cayó como una bomba en el corazón de millones de aficionados. Nadie estaba preparado para imaginar al ídolo de toda una generación, al guerrero incansable de tantas noches mágicas en el Bernabéu, postrado en una cama de hospital, rodeado por su familia que no se ha separado de él ni un solo segundo. La enfermedad, silenciosa pero implacable, avanzó con rapidez. El desgaste físico se hizo evidente, y la sonrisa tímida pero noble de Raúl se fue apagando con los días. Ya no era el delantero imparable que celebraba goles con un beso al anillo, sino un hombre valiente enfrentando el miedo más humano: el adiós. En una habitación sobria, alejada del ruido del mundo exterior, Raúl ha pasado las últimas semanas rodeado de sus hijos, de su esposa Mamen, de sus padres y hermanos. Las lágrimas no se han contenido. Sus hijos, aún incrédulos, han sostenido su mano en silencio, como si el tiempo pudiera detenerse y darle una nueva oportunidad. Gracias por darme el privilegio de vivir, de amar y de vestir con orgullo esta camiseta, susurró Raúl entre lágrimas, alzando apenas la voz mientras su esposa intentaba mantenerse fuerte. Aquellas palabras llenas de amor y resignación rompieron el alma de quienes estuvieron presentes. Fue su despedida más íntima y dolorosa, una que no se grita al público, sino que se entrega en susurros entre paredes que conocen el amor y el sufrimiento. La familia ha pedido privacidad, pero el cariño desbordado de los fans ha sido imposible de contener. Afuera del hospital, hinchas de todas las edades se reúnen en vigilia silenciosa, portando camisetas blancas, velas encendidas y pancartas con mensajes de fuerza. En redes sociales, el hashtag #FuerzaRaúl se ha convertido en tendencia mundial, uniendo a rivales, clubes y naciones en un mismo sentimiento: el deseo de ver al gran capitán sonreír una vez más. Los médicos hacen lo posible, pero incluso en la ciencia hay batallas que se ganan con esperanza y amor, más que con tratamientos. Y eso es lo que hoy le sobra a Raúl: el amor incondicional de su familia, de sus compañeros y de millones de personas que crecieron gritándole goles frente al televisor. Esta no es una historia de derrota, es una historia de humanidad, de cómo incluso los más grandes pueden ser frágiles, de cómo el ídolo de multitudes puede convertirse en su momento más vulnerable, en el símbolo más puro de fortaleza. Raúl no está solo.
España no lo deja solo. El fútbol, ese mundo tan rápido y a veces cruel, hoy se detiene por él, porque hay partidos que no se juegan en 90 minutos, sino en cada aliento, en cada gesto, en cada lágrima. Y mientras el mundo entero aguarda con el corazón en vilo, una cosa es segura: Raúl ya ganó el partido más importante de su vida, el del respeto eterno, el del amor imborrable. Raúl González Blanco, el alma eterna del Real Madrid. Hubo un tiempo en el que el número 7 del Real Madrid no era simplemente un dorsal, era un estandarte. Una promesa de entrega, elegancia y carácter. Era sinónimo de Raúl González Blanco. Un hombre que resonaba en cada rincón del Santiago Bernabéu, como una plegaria sagrada, como el eco de una época dorada. No nació para ser una estrella fugaz. Raúl nació para ser leyenda. Criado en el barrio humilde de San Cristóbal de Los Ángeles, al sur de Madrid, nadie hubiera imaginado que aquel niño de mirada intensa y pasos decididos se convertiría en uno de los mayores símbolos del fútbol español. Su historia no comienza en el glamour de los grandes estadios, sino en los polvorientos campos del Atlético de Madrid, equipo que lo acogió en sus primeros pasos, hasta que el destino, con ese guiño travieso que solo le reserva a los elegidos, lo llevó al eterno rival, el Real Madrid. Debutó con tan solo 17 años. Un 29 de octubre de 1994. En Zaragoza, ese día no nació solo un jugador. Nació un fenómeno. Aunque erró 2 ocasiones claras, dejó una huella imborrable. Su forma de moverse, su instinto depredador, su hambre insaciable. España comprendió que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. Durante 16 temporadas, Raúl fue el alma blanca del Real Madrid. No era el más rápido ni el más fuerte, pero sí era, sin discusión, uno de los más inteligentes sobre el terreno de juego. Sabía dónde estar, cuándo llegar, cómo definir. Tenía ese olfato que no se entrena, que se lleva dentro como un don. Marcó 323 goles con la camiseta blanca y dejó un legado de 3 Champions League, 6 ligas, 2 copas intercontinentales y una forma única de amar el escudo. Pero más allá de los títulos y los goles, lo que más impresionaba de Raúl era su liderazgo silencioso. No necesitaba gritar. Su ejemplo, su ética de trabajo, su capacidad de sacrificio hablaban por él. Cuando el equipo flaqueaba, ahí estaba él, tirando del carro con la cabeza alta. Cuando otros se rendían, él resistía. Cuando marcaba, no hacía piruetas ni celebraciones vacías. Se besaba el anillo, como quien recuerda que todo éxito merece humildad. Raúl representó al madridismo más puro, el de la entrega total, el de los valores, el del respeto por la historia y la camiseta. Nunca fue protagonista de escándalos. Nunca buscó los focos fuera del campo. Su vida privada, serena y discreta, siempre giró en torno a su familia, su esposa Mamén y sus 5 hijos, su núcleo sagrado. En un mundo cada vez más ruidoso y artificial, Raúl fue un caballero de los de antes, un ejemplo de sobriedad y dignidad. Cuando dejó el Real Madrid en 2010, el Bernabéu lloró. No era solo un adiós, era el fin de una era. Se marchó con elegancia, como siempre hizo todo. Recaló en el Schalke 04 de Alemania, donde volvió a brillar como un joven de 20 años. Ganó la Copa y la Supercopa de Alemania, conquistó corazones y demostró que su talento no entendía de fronteras. Luego vendría Qatar, luego Estados Unidos. Pero lo esencial ya estaba escrito. Raúl no necesitaba más para ser eterno, porque su grandeza no dependía del contexto, sino de su esencia. Hoy, ya retirado del césped, sigue vinculado al fútbol. Como entrenador del Real Madrid Castilla, ha comenzado una nueva etapa, formando a los futuros héroes del club que él mismo elevó a la gloria. Su mirada sigue siendo la misma, decidida, analítica, obsesionada por mejorar. Muchos lo ven como el futuro entrenador del primer equipo, y nadie lo duda. Raúl tiene madera de líder, en el banquillo tanto como en el campo.
Lo que impresiona de Raúl no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Con elegancia, con respeto, con pasión, sin ruido, sin excesos, sin manchar nunca su nombre. En tiempos donde el fútbol parece olvidar a sus caballeros, él sigue siendo un faro de lo que alguna vez fue y aún puede ser. Raúl no es solo una leyenda del Real Madrid. Es una figura universal, respetada incluso por quienes jamás apoyaron al equipo blanco. Porque su carrera fue un canto al esfuerzo, a la humildad, a la constancia, a todo aquello que debería ser el deporte. Y aunque el tiempo pase, aunque nuevas estrellas ocupen portadas y acaparen titulares, hay cosas que no cambian. El